Vamos a meternos de lleno en una de las dinámicas más tensas, yo diría, de la política latinoamericana actual. Esa guerra abierta entre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y la prensa. Y lo vamos a hacer usando sus propias palabras, para entender cómo define él mismo esta batalla. Uf, con esta frase lanzada directamente a un grupo de periodistas, Bukele ya nos deja claro el tono de la confrontación. Es una acusación sin rodeos, que la verdad resume todo su conflicto con los medios. La idea de que se creen por encima del bien y del mal, inmunes a cualquier tipo de crítica. Para entender bien toda esta controversia, creo que lo primero es analizar su método, su forma de hacer las cosas. El llamado estilo Bukele es muy directo, muy combativo y se centra en una táctica clave: desmontar por completo la pregunta del periodista antes siquiera de empezar a responderla. Y claro, este estilo tan particular nos lleva directamente al núcleo de su argumento. Para Bukele, el debate real no va sobre la libertad de expresión, sino sobre lo que él denuncia una y otra vez, que hay medios que, en lugar de buscar la verdad, defienden intereses muy particulares. Y aquí tenemos un ejemplo perfecto de su estilo en plena acción. Fijaos en la situación. Un periodista le pone contra las cuerdas con una crítica que viene de fuera, una carta firmada por congresistas de los dos partidos de Estados Unidos. Parece un golpe directo a su legitimidad, ¿verdad? Pues la respuesta de Bukele es inmediata y es puramente matemática. En vez de debatir el contenido de la carta, lo que hace es minimizar su importancia. Saca los números y señala que los firmantes, que son apenas 18, no representan ni el 3% del Congreso de Estados Unidos. Y así, de un plumazo, convierte una crítica internacional en un dato que parece estadísticamente irrelevante. Y aquí llega la puntilla. Con esta afirmación, básicamente le resta todo el valor a esa presión política. La presenta como algo artificial, algo que es muy fácil de fabricar por parte de sus oponentes, que, según él, pues tienen sus contactos en el extranjero. En esta diapositiva se ve clarísimo el choque de trenes, el choque de principios. Por un lado, Bukele defiende que lo que hace es ejercer su derecho a réplica, su propia libertad de expresión para desmentir a la prensa. Y por otro, los periodistas lo ven como una intimidación desde el poder, un ataque en toda regla a su trabajo. Y su argumento se va haciendo cada vez más específico. Él no ataca a la prensa en general, no. Acusa a medios con nombres y apellidos de ser, en realidad, actores políticos. Dice que antes estaban al servicio de los partidos de siempre y que ahora simplemente se oponen a su gobierno para proteger los intereses económicos de sus dueños. Cambiamos de tema ahora y nos vamos al que es probablemente el asunto más polémico y central de su presidencia, la estrategia de seguridad y todo el debate sobre los derechos humanos que ha generado. El punto clave de la crítica es este número, 30.000. Las organizaciones de derechos humanos aseguran que hasta 30.000 personas inocentes han sido encarceladas bajo el famoso régimen de excepción. Esta es, sin duda, la principal y más grave acusación contra su plan de seguridad. Frente a la frialdad de esas cifras, de los 30.000, Bukele contraataca con una historia personal, devastadora. Cuenta el caso de un criminal que fue liberado una y otra vez por el sistema judicial anterior y que finalmente cometió un crimen horrible. Es una narrativa muy emocional, claro, para justificar unos métodos tan drásticos. Y esta es la conclusión de su historia, una conclusión demoledora. Al decir esto, Bukele lo que hace es trasladar la culpa. La culpa ya no es solo del individuo, sino del sistema, del Estado que había antes. Su argumento es que la inacción y la clemencia del pasado tuvieron consecuencias mortales y que su gobierno está precisamente corrigiendo eso. Y para terminar, nos vamos a un frente distinto, pero que está muy conectado con todo lo demás, la batalla ideológica sobre todo en lo que respecta a la educación y a los valores sociales. Cuando le preguntan directamente por la llamada ideología de género, su postura es rotunda, tajante. Afirma que su gobierno no permite que se introduzcan estas ideologías en el sistema educativo. Que traza una línea muy clara en esta guerra cultural. Su propuesta educativa se apoya en estos pilares que vemos aquí. Es en esencia una vuelta a lo que él define como valores tradicionales y habilidades prácticas. Se trata de eliminar lo que considera adoctrinamiento y devolver a los padres el control sobre la educación de sus hijos. Así que, al final, la cuestión de fondo es esta. ¿Estamos ante un líder que simplemente ejerce su libertad de expresión para responder a los ataques, o sus acciones son ya una amenaza real para la prensa y para las instituciones? Esa es la gran pregunta que define todo el debate sobre su figura y que, desde luego, invita a la reflexión. Si te ha parecido interesante, ya sabes, haz clic y comparte para iniciar la conversación.